Bien, de lo que se trataba era de intentar profundizar en esa relación entre misericordia y justicia, y para eso, pues primero hay que entender bien cada uno de esos conceptos. De lo que se trataba primero es de entender qué es la misericordia. Todos lo intuimos e incluso entendemos cuáles son las manifestaciones de la misericordia, pero a veces tener una definición como clara de la misericordia, a veces hay gente que no lo tiene tan claro, ¿no? ¿En qué se diferencia la misericordia del amor? ¿En qué? ¿No? Y del amor. sí, la misericordia no tiene posesión, el amor sí. El amor es misericordia. Y entonces es lo mismo hablar de misericordia que amor. Y la idea es que la misericordia es un tipo de amor. Hay muchos tipos de amores. Los clásicos hablaban, por ejemplo, pues a la hora de describir el amor según los actos de la voluntad, y entonces, o los actos del ser humano, desde que hayan el amor de deseo, el amor de amistad y el amor de entrega. Eros, filia, ágape. Hay otros tipos de clasificación del amor, por ejemplo, el que hace Lewis en su libro de los 4 amores, que habla el amor sensible, el amor emotivo, el amor personal y el amor trascendente. Es otra manera. Pues la misericordia es otro tipo de amor, por lo tanto, es una concreción del amor, pero es una concreción donde es el amor que se dirige, que podría decir el objeto, que es un sujeto, es alguien que descubro que está en desventaja con respecto a mí. Es el amor entre desiguales. Pero el amor entre desiguales podría también no ser de misericordia. Por ejemplo, el paternalismo es un amor por el cual yo me sitúo por encima de ti y, por ejemplo, sería paternalismo cuando salimos de la iglesia y nos viene el pobre que hay en la entrada, padre, me invita al desayuno y sacas 3 euros y le das 3 euros. Ese amor no es de misericordia, y veremos por qué. Eso es un amor paternalista. ¿Por qué? Porque le doy de algo que me sobra y el que esa noche no duerma ahí y el que ese día lo pase mal o que no duerma en ningún sitio, la verdad es que no me preocupa, ¿no? Es algo que he hecho casi como para quitármelo de encima. Por lo tanto, ese amor no ha sido propiamente un amor de misericordia. Claro que le he tenido en cuenta y algo he hecho por él, ¿no? Pero no es propiamente la misericordia. Es el amor entre desiguales, aquel que está en desventaja respecto a mí, pero con una diferencia, que yo me abajo, me hago igual a él para levantarlo y hacerlo igual a mí. Decía Aristóteles que el amor es entre iguales o hace iguales. Por ejemplo, ¿el amor en el seno de la Trinidad es un amor de misericordia? No. Es entre iguales, no es un amor misericordioso. ¿El amor entre el novio y la novia el día que se casan no es amor de misericordia? El día que se casan no, a partir del día siguiente se tienen que perdonar continuamente el uno al otro y es totalmente misericordia, ¿no? ¿El amor por el bebé es un amor de misericordia? Digo, claro, es alguien que está en desventaja, necesita de mi cariño, de mi apoyo, de mi educación, y por tanto es un amor de misericordia, ¿no? El amor que tenemos por los papás ya ancianos, que hay que llevarles en silla de ruedas y hay que limpiarles la boca, y es un amor de misericordia. Digo, sí, pero es un amor que me abajo para levantar al otro. Es el amor que enaltece. Eso es lo propio de la misericordia. Es un acto, por eso el amor que Dios tiene hacia la humanidad y hacia toda la realidad creada, pero hacia la humanidad, es solo y siempre un amor de misericordia. Porque es un Dios que se abaja. Y por eso la expresión más bonita de ese abajamiento divino, de ese Dios que se hace pequeño, que se hace débil y vulnerable, pues es Cristo, que siendo Dios se hace hombre. Y por eso el primer número de la bula dice que Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y es un amor de misericordia porque Él se abaja, se hace pequeño, asume nuestra debilidad, se hace vulnerable, asume nuestro pecado para que nosotros formemos parte para levantarnos de su familia, de su corazón, de su eternidad. Y por lo tanto, ese tipo de amor es el amor propio de la misericordia.
y por lo tanto es un amor que siento al otro como un otro yo. Ahí Juan 23 en la Pacem in Terris, cuando escribe las 4 notas de la convivencia civil, que era la justicia, la verdad, la justicia, el amor y la libertad, cuando habla de lo que es el amor, lo escribe de una manera muy bonita, que es lo que hace que el otro sea igual a mí, que es sentir como propias las necesidades ajenas y comunicar, dar de lo que es propio a quien pasa necesidad. Dicho de otra manera, la misericordia es aquel amor que te dice, lo que te pasa también es mi problema, y de lo que yo dispongo es también tuyo. Mi tiempo, mi corazón, mis cualidades, no es solo mío, es también tuyo. Eso es lo propio del amor de la misericordia. Y entonces es cuando va explicando en la bula que cuando uno contempla esa misericordia de Dios, ¿no? Claro, dices en el número 2, es la fuente de nuestra serenidad, de nuestra alegría y de nuestra paz. Pero claro, el saber que un Dios que todo lo puede, y un Dios que nos quiere así, dices, en sus manos, como decía von Balthasar, ¿no? Solo el amor es digno de fe, solo el amor es digno de confianza, solo puedo, y por eso es una afirmación que me gusta mucho repetir, que la actitud humana más razonable que hay en la tierra es fiarse de Dios. ¿Por qué? Porque de quien es el amor que más me conoce, quien más sabe y quien todo lo puede, ponerse en las manos de quien más me quiere y todo lo puede es la actitud más sensata que hay aquí en la tierra. ¿No? Y por eso la fe es la actitud humana más razonable que hay en la historia. ¿Pero por qué? Porque Él me ha manifestado que con su misericordia va a ser siempre un amor fiel. Entonces, en el número 2, que es de los más bonitos de la bula, pues dirá que no solo es la fuente de nuestra serenidad, de nuestra alegría y de nuestra paz, ¿no? Pues saberme querido por quien es el amor, saberme custodiado por quien todo lo puede y más me quiere, dice, uno va aquí en la tierra, estamos garantizados y vamos sobre seguro, ¿no? Esa es la realidad de la vida humana. Entonces dice que es cuando revela el misterio de la Trinidad, la misericordia es lo que une el cielo y la tierra, ¿no? Y acabará diciendo que la misericordia es, y lo dice así, la ley fundamental de nuestro vivir. ¿Y por qué es la ley fundamental? Y en el fondo es, nosotros estamos creados a imagen de Dios. Si Dios, toda la manera de amar hacia los demás es siempre un amor de misericordia, nosotros seremos de verdad lo que somos cuando en nuestra manera de ser, de pensar, de sentir y de actuar reflejamos la manera de ser de Dios. Es decir, vivimos, pensamos, sentimos y actuamos misericordiosamente. Esa es la ley fundamental de nuestro vivir. No es una opción para momentos concretos ante personas con dificultad. No, es la lógica y la luz con la cual hay que leer, contemplar y vivir toda la realidad nuestra cotidiana. Esa es la ley fundamental. Entonces, para seguir explicando la misericordia, el Papa en la bula va sacando como, primero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo actúa la misericordia de Dios. Yo solo sacaré una idea que es del Antiguo Testamento, que es muy bonita, que en el fondo, una charla que dieron en Barcelona muy parecida, que era, la misericordia tiene nombre de mujer, ¿no? Y era a un grupo de 200 mujeres explicarles lo que es la misericordia, claro, tenías que poner a su favor, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esa idea? Cuando en el Antiguo Testamento Dios se revela que es rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad, ¿no? Ese amor misericordioso de Dios utiliza un par de palabras que es, la traducción sería un amor de entrañas, tiene entrañas de misericordia. Pero cuando se refiere a las entrañas, la palabra hebrea lo que utiliza es el seno materno. La traducción nuestra sería Dios nos ama con un amor de matriz. Esa es la idea. Nos ama con un amor de madre en el seno materno. ¿Qué significa el seno materno? Y eso es muy bonito. Digo, ¿qué escoge una mamá de su hijo? Cuando sabe que está esperando un pequeño, ¿qué ha escogido de él?
Que sea niño o niña, que sea un crack o sea un desastre, que le dé muchas alegrías o le hipoteque su futuro. ¿Qué ha escogido de su pequeño? Y la respuesta es cero, nada. Pero una madre normal, desgraciadamente cada vez hay menos así, ¿no? Una madre normal entiende que cuando ha aparecido un pequeño en su seno, entiende, cabes en mi cuerpo y en mi corazón. Me convierto en tu custodio. Te voy a custodiar, a proteger y alimentar. Me pongo a tu servicio. No solo estos 9 meses, sino que todo el resto de mi vida estoy a tu servicio. Y además me postulo como tu promotor. Voy a sacar de ti lo mejor de ti mismo. Eso es el amor de entrañas. Eso es el amor de matriz. Te quiero no por lo que me das, no por cómo eres, sino por el hecho de ser, tal como eres. Te quiero así. No he escogido nada de ti. Te quiero como eres. Me convierto en tu custodio. Te puedes sentir seguro a mi lado. Te voy a custodiar. Te voy a alimentar. Me pongo a tu servicio. Me abajo para que tú puedas crecer, desarrollarte, promoverte. Y además me voy a dedicar mi vida a sacar de ti lo mejor de ti mismo. Quiero tu bien. Eso es el amor de entrañas con la que Dios nos quiere a cada uno de nosotros y con el que nosotros tendríamos que aprender a querer. Que todo el mundo que se acerque a nosotros sienta, ¿no? Que sea quien sea, un borracho, un impresentable, alguien que me ha herido, alguien que me ha difamado, que sepas que cabes en mi corazón, que sepas que te puedes sentir seguro a mi lado, y que sepas que voy a ayudarte para sacar lo mejor de ti mismo. Y me pongo a tu servicio. Eso es lo que ha hecho no solo la Virgen María y lo que hace una buena madre, es lo que ha hecho Dios haciéndose carne. Eso es lo que ha hecho. Se ha unido, Redentor Hominis, a todo ser humano que ha venido a la existencia. Y por lo tanto, esa es la realidad de la verdadera misericordia. Y la otra palabra que utiliza en hebreo para hablar de la misericordia es la fidelidad. Es un amor de entrañas que a la vez es un amor fiel. Y nosotros sabemos, lo leíamos hace muy pocos días, en la alianza que Dios hace con Abraham. ¿Os acordáis que le pide que coja una vaca y no sé qué bichos y los parte por la mitad? ¿No? Y os acordáis que en los juicios del mundo judío antiguo cogían un animal, lo partían por la mitad y entonces tenían que pasar las dos partes de la alianza entre medio del animal para decir, quien no cumpla la alianza, que sepa que acabará como el bicho este. Cualquiera no la cumplía, ¿no? Pero con Abraham y Dios, solo pasa Dios con una antorcha de fuego en medio de los animales partidos, no pasa Abraham. Queriendo decir que yo, Dios, seré fiel aunque tú no seas fiel. Ese es el gran motivo de la esperanza de la humanidad. Después, si queréis, por el tiempo, que me marcas cuando queden 10 minutos, ¿vale? Porque como no llevo reloj, y entonces, si hay tiempo, después va explicando la bula, ¿no? Pues cómo es la misericordia de Cristo, cuántas veces hemos de perdonar, ¿no? Las parábolas de la misericordia, y después propone cuál es el camino para adquirir ese corazón misericordioso de Cristo, que en eso es muy bonito, ¿no? Cómo adquirirlo. Y haré un pequeño comentario que es, dice, propone 2 caminos, ¿no? Para hacer nuestro el reflejar la imagen de quien es nuestro modelo, que es Dios hecho carne, ¿no? Estamos hechos a imagen de Dios en Cristo. Entonces dice, ¿cuál es el camino para hacer nuestro y poder reflejar de verdad aquel de quien somos imagen? Y dice, el primer camino es la vida de oración. ¿Por qué? Porque en la oración es un trato de corazón a corazón, que decía el cardenal ese, que fue Newman, anglicano, que se convirtió al catolicismo, es ese trato de corazón a corazón, donde ahí aprendemos a mirar con los ojos de Cristo, a sentir con su corazón,
¿no? Y uno aprende entonces a amar con el corazón de Jesús. Lo digo porque si la oración no nos cambia el carácter, estamos rezando muy mal. Yo recuerdo un cura que estuvo aquí, también en este centro, hace muchísimos años atrás, que se llama Don Quico Mas. ¿Os acordáis de él? Sí. Pues Don Quico Mas, un día, yo hablaba con él cuando estaba por Barcelona, y me dijo: Juan, no sabes la cantidad de gente que tira medias horas de oración a la basura. Dice, porque hacen mal la oración. Dice, van a rezar y se plantan delante de Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y no hay derecho, y mira lo que me han hecho, y mira lo que me han dicho, y mira lo que me pasa, y mira mi salud, y ahora por qué no me cuidas, y ahora por qué me has dejado. Y toda su oración es una continua queja, siempre, ¿no? Y dice, no van ahí a pensar y a sentir con el corazón de Jesús. No es ahí, y Señor, ¿en qué me necesitas? El amor lleva a buscar el bien de aquel a quien amo, y por lo tanto es, primero, conocer cómo piensa y cómo siente, y eso nos lleva a la oración. Y segundo, hacer nuestros sus intereses. Y tercero, a ponernos a disposición de los intereses de aquel que entendemos que tanto nos quiere, y por lo tanto es, Señor, ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿En qué medida puedo ayudarte? ¿En qué medida puedo servirte? Y por lo tanto es otra lógica. Por eso, cuando uno nota que su vida de oración no le hace bondadoso, paciente, alegre, que resulta que un cura habla mal de ti delante de todos y por dentro uno guarda un rencor, si después de hacer un rato de oración no he salido ahí perdonándole y disculpándole, he hecho muy mal la oración. Porque si Jesús tú le quieres, pues yo también le quiero. Tú le perdonas, pues yo también estoy dispuesto a perdonarle. Y tú le sirves, pues yo también estoy dispuesto a servirle. Y quien no es capaz de decir eso, está haciendo mal la oración, porque va ahí a buscar otra cosa, ¿no? Y por eso la oración es el ámbito donde nos hace personalidades muy maduras, tremendamente equilibradas. Porque si estoy enfadado, salgo de ahí contento. Si estoy herido, salgo de ahí perdonando. Si estoy hundido, salgo de ahí pensando que me sostiene Él. Y por lo tanto, modela todos los sentimientos del corazón y hace que uno tenga una personalidad tremendamente madura, serena, alegre, ¿no? Y por eso el Papa dice, el primer camino para hacer nuestro el corazón de Jesús, ese corazón misericordioso, es una vida intensa de oración. Y dice, y el segundo camino, dice, mira, para pasar la Puerta Santa hay que prepararse. Y para prepararse hay que hacer un peregrinaje, donde en ese peregrinaje, donde pasar la Puerta Santa, que es acoger la misericordia de Dios, dice, para convertirnos nosotros en misericordia de Dios. Por tanto, la misericordia, dice, las dos actitudes básicas que surgen de la conciencia de que Dios está dispuesto siempre a acogerme con todo su cariño, es la primera, el agradecimiento, porque todo es tremendamente inmerecido. Me quiere por mí mismo. Dice, y la segunda, dice, la responsabilidad. Porque claro, si Dios me ofrece su misericordia, es para que yo me convierta en imagen de Dios, para que yo dé su misericordia. Y por lo tanto, las dos actitudes que repetirá al principio y al final de la bula es agradecimiento y responsabilidad. Y dice, pues para pasar la Puerta Santa y agradecerle a Dios esa misericordia con la que nos acoge, para después convertirnos en misericordia para los demás, dice, hace falta prepararse. Y en ese peregrinaje nos propone 4 pasos. Dice, primero, no juzgar y no seréis juzgados. No condenar, no seréis condenados. Perdonar, seréis perdonados, y dar y recibiréis. Y esos son los 4 pasos que nos propone este año para crecer en esa misericordia. ¿Cuál es la alternativa al juicio y a la condena? Por ejemplo, ¿no? Cuando un cura vecino o el vicario le pide un favor, me dice, no. Yo no dice, puede ser. No puede ser. Este tío va a su rollo, ¿no? Encima de todo lo que hago, y va y le pido un favor y me dice que no, y entonces uno le coge un malestar vital que porque uno es bueno no le cruje, pero uno está crujiendo por dentro todo el rato, despoticando, criticando, pensando mal, guardando rencor, dice, y este ya verá, ¿no? Y entonces dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces la consecuencia final de este estado anímico es los morros. Los morros es, no hablo, casi no saco una sonrisa ni por casualidad, ¿no?
Dice, le he juzgado, te has portado mal conmigo, me has herido y te he condenado. Ni una sonrisa. ¿No? Eso lo hacemos todos. Dice, ¿cuál es la alternativa al no juicio y a la no condena? La alternativa es la disculpa y la compasión. La disculpa es, pobre, a lo mejor tiene algún problema, a lo mejor está pasando un mal momento, a lo mejor la disculpa y la compasión, ¿no? Es decir, pobre lo que se pierde. Esa es la lógica, ¿eh? Que es lo de San Esteban cuando le apedrean. ¿Eh? La disculpa, Señor, no les tengas en cuenta ese delito. Y la compasión, ¿no? Que no se pierdan el cielo por mi culpa. Esa es lo contrario al juicio, a la condena. El perdón, veremos si hay tiempo, es la expresión más bonita de la misericordia. Pero después el Papa pedirá que vivamos la misericordia a título individual y a título institucional. Y a título individual es cuando nos propone las obras de misericordia. Que aquí se tendría que hacer una buena reflexión sobre las obras de misericordia. A veces lo pondré con un ejemplo más clerical, ¿no? Que un sacerdote con su, podría decir, intensa labor apostólica está intentando sacar chavales para el seminario y saca un chaval majísimo, lo tengo ahí seminarista, ¿no? Y esperando que me pongan de vicario para que yo pueda de verdad trabajar. Y entonces, cuando lo tenemos formado, capacitado, lo ordenan cura, lo tengo conmigo, viene el obispo y me lo cambia de parroquia. Y digo, no hay derecho. Y entonces dices, a ver, ¿para qué lo has formado? ¿No? Enseñar al que no sabe. ¿Para qué lo has formado? Pues hay mucha gente que forma a los demás para que me sirvan a mí. ¿Eso es una obra de misericordia? Digo, no. Esto es una instrumentalización del otro que requiere de mi tiempo, pero no es una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe es para promoverlo. Y si a esa persona le promueven y yo tengo que volver a empezar con otro, pues bendito sea Dios que podamos siempre empezar con otro nuevo para ir educando a todo el mundo, para que todo el mundo pues le demos alas para que pueda volar bien alto. Esa es la lógica. Eso nos pasa con la chica que tenemos, a lo mejor que nos cuida en la rectoría y le pedimos a una hermana que la forme porque viene de fuera, no sabe cocinar, no sabe una casa, y al cabo de medio año está súper bien entrenada, cocina perfecto, y una amiga, una señora de la parroquia les dice, mira, tengo una chica que trabaja, y viene la señora y os hace una opa hostil, y le dice a la vuestra chica, oye, si vienes, os ofrezco el doble del sueldo. Y se va. ¿Qué pensaríais todos? Que hace bien. A ver. ¿No? Bueno, pensaríais que es una desagradecida, encima que la ha cogido, encima que no sé qué, eso es lo que pensaríamos todos. Dices, porque el educarla y enseñarla no lo hacíamos como obra de misericordia. Lo hacíamos para usar, para disponer de ella para mi interés personal. Y ojalá tuviéramos que enseñar y educar a todas para que pudieran promoverse cada vez más. O el corregir. Yo estoy convencido que el 90% de las correcciones fraternas que hacemos, quizá aquí no, por el público es muy selecto, pero la inmensa mayoría de las correcciones fraternas es una falta de caridad, siempre. ¿No? Porque uno está enfadado, porque el otro me ha dicho, ¿y tú qué te has creído? Y entonces le corriges, pero esto no puedes hacer porque estoy enfadado. Pero no soy capaz de controlarme 3 días a decírselo serenamente. Entonces no es la corrección, corregir al que se equivoca, es una obra de misericordia cuando no humilla, cuando el otro se siente querido, cuando le das siempre una puerta abierta, cuando ve que te implicas, cuando ve que lo que quieres es su bien, y no porque yo estoy enfadado. Y así tendríamos que replantearnos todas las obras de misericordia. Pero, dicho esto, entonces voy a la parte ya más central de la charla, y me salto todo el tema de la Cuaresma, y la parte del perdón, aunque lo tocaré al final un poquito. Y entonces viene cuando en la bula habla de justicia y misericordia. Entonces, ¿cómo podría decir? La definición de justicia, supongo, la sabéis todos, que es dar a cada uno lo suyo. ¿Vale? Eso es la definición clásica de justicia. Uniquisque sum, ¿no? Se decía en latín, ¿no? Pues a cada uno lo suyo. Eso es la misericordia. En cambio, la justicia, la misericordia es el amor que me abajo para levantarte. ¿Cómo se unen las dos? Y entonces la pregunta es,
¿qué es más Dios, justo o misericordioso? Igual, completamente igual. ¿Estaríais de acuerdo? ¿Qué es más Dios, justo o misericordioso? Misericordioso. Entonces, ¿Dios es un poquito injusto? No. Dios es sumamente justo. Pues ya está, ¿no? Es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Esa es la lógica. Y entonces dices, ¿cómo puedo ser justo y misericordioso a la vez y al 100%? Esa es la gran cuestión. Entonces hay dos grandes explicaciones. Una, que es la que hace Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi. Y entonces se plantea ahí, si Dios fuera justo, ¿quién de nosotros puede salvarse? No one, nadie. Si Dios fuera justo, nadie puede salvarse, porque el cielo supera infinitamente lo que humanamente podemos alcanzar. Por lo tanto, nadie podría salvarse. Y entonces uno podría decir, bueno, nos salvamos porque es misericordioso, pero si Dios pasa por alto la justicia y nos concede su misericordia y nos ofrece el cielo, entonces la gran pregunta es, oiga, y Dios mío, ¿por qué permites tanto mal en la historia cuando podrías ahorrarlo? Porque Dios, podríamos decir que esto también es un tema muy bonito, hago un pequeño excursus. Dios cuando ve el mal humano, ¿podría evitarlo? La libertad. No, la libertad sería tocada. ¿Podría evitarlo? Y fijaos, ¿no? Ahora imaginaos que alguien se está ahogando en un lago medio helado. Si yo no sé nadar y me tiro, ¿soy responsable de que se muera el que está en el lago? Si no sé nadar y no me tiro, ¿soy responsable de que se haya muerto? No, ¿verdad? Porque si no sé nadar y me tiro, nos moriremos los dos. Pero si sé nadar y no me tiro al lago a salvarlo, ¿soy responsable de la muerte del otro? Sí, ¿Sí o no? sí. Hasta el punto que si saben que sé nadar y no me he tirado, me pueden poner en la cárcel. Dios cuando ve el dolor humano, ¿lo ve como quien sabe nadar o como quien no sabe nadar? Con saber nadar. Como quien sabe nadar. Y entonces, ¿por qué no lo evita? Por ejemplo, ¿no? Pues aquellos que apedreaban a San Esteban, ¿no? ¿No podría Dios hacer que les toque a todos un ataque de corazón como hizo con alguno de los reyes antiguos y liquidárselo antes de que le tiraran las piedras? ¿Podría? Podría. Y en la historia lo ha hecho más de una vez, ¿no? Y dices, ¿por qué no lo hace? Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué Dios permite el mal cuando gran parte de ese mal Dios lo podría evitar de otras maneras? Evitando que nazca Hitler, por ejemplo. O haciendo que le coja un ataque de corazón a los 2 años, punto. ¿Podría haberlo hecho? Y la respuesta es sí. Y entonces, claro, si hablamos que la misericordia nos permite ir al cielo, ¿por qué permite tanto mal? Y por eso, la misericordia sin la justicia es un mundo que no tiene respuesta. Pero la justicia sin misericordia no tiene futuro, nadie se puede salvar. Entonces, ¿cómo ha arreglado Dios esto? Y lo ha arreglado de una manera muy bonita, dice la Spe Salvi. Dice, porque ese Dios se ha hecho carne. Se ha hecho uno de nosotros. Y al hacerse uno de nosotros, ha asumido todo nuestro mal. Y Dios, Jesús, en su vida y en su muerte, no carga el pecado del mundo como si lo pusiera en un saco, se lo pone aquí y me voy a la cruz. Él se ha hecho todo el pecado del mundo. La carta a los Corintios dice que Dios le ha hecho pecado por nuestros pecados. O sea, Cristo, en el huerto y en la cruz, toma conciencia que Él es todo el pecado de la historia. Él es. Por eso lo explicaba en la Novo Milenio Neunte, ahí Juan Pablo II, cuando en la cruz se da la máxima lejanía de Jesús de Dios Padre, porque Él es todo el pecado del mundo, que es lo que nos aleja de Dios, y a la vez se da la máxima cercanía porque es la máxima obediencia de un hombre a Dios. Y por lo tanto se dan las dos cosas a la vez. Y por eso Jesús en el huerto dice, tengo un dolor como para morirme. Dice, la angustia de decir, nadie ha sentido en la historia
mayor lejanía de Dios Padre que Jesús en el huerto y en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lees todo el pecado del mundo? Pero entonces paga por ese pecado. Y al reparar, no solo nos salva, sino que nos redime. La redención aporta a la salvación el pagar la deuda contraída, que es pagar la injusticia cometida. Y ahora, como Él en su propia carne ha asumido, después lo explicaré como un ejemplo, todo el mal y la injusticia de la historia, entonces toda la injusticia tiene que ser reparada, porque un mundo donde la injusticia no sea reparada sería un mundo patético, que ese es el argumento que Benedicto XVI en la Spe Salvi, citando a esos filósofos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, explica cómo el mal del mundo, que es el motivo del ateísmo de mucha gente, si Dios existe como hay mal, dice, es la prueba más fuerte desde el punto de vista de la razón que tiene que haber punto final, un juicio y eternidad. Dice, y eso lo decían los filósofos ateos comunistas de la escuela de Frankfurt, pero ellos, como eran ateos, no podían decir que había juicio, que había eternidad. Y entonces, pero no podían entender que si no había juicio no había eternidad, y si había juicio tenía que haber un juez. Dice, entonces el mundo tiene que ser eterno, pero sería un mundo eternamente injusto. Y un mundo eternamente injusto es un mundo inhumano, no puede ser. Y entonces el Papa dice, claro, no puede ser, porque hay juicio y hay eternidad. Y por eso el mal, la injusticia de la historia tiene que ser reparado, porque un mundo eternamente injusto es un mundo inhumano, es inhumano. Y por eso, pero ¿quién ha reparado toda la injusticia de la historia? Quien ha pagado es Jesús. Y ahora puede ser solo misericordia sin ser injusto. Ahora. Por eso, después de la redención, Jesús es todo misericordia. Y solo misericordia. Y ya no es injusto porque toda la injusticia que nosotros hemos cometido, que tendríamos que pagar, dice, eso lo he pagado yo lo asumo, yo lo pago. Y por eso ahora es solo y siempre misericordia. Así es como lo explica Benedicto XVI, que es muy bonito. Y entonces eso tiene una consecuencia, que es muy bonita, que es la única cosa que nos separa del cielo. Solo hay una cosa que nos separa del cielo ahora, que es no acoger la misericordia de Dios. Es lo único. ¿Y eso cómo se vive? No reconociendo el mal que hemos hecho, o reconociéndolo, no pidiendo perdón. Eso es lo único que bloquea que Dios sea siempre y solo misericordia. No porque no lo sea, sino porque nosotros no la acogemos. El perdón solo llega cuando es acogido. Pues quien no reconoce un mal, por pequeño que sea, cuando cualquier mal decimos, lo siento, perdona, ese mal en Cristo ya ha sido reparado y restituido, y la misericordia ofrecida siempre. Cuando uno lo piensa, es increíble, pero y lo fácil que es ir al cielo, ¿no? Y que lo único que nos cierra del corazón de Dios es la soberbia de decir, no te necesito, no quiero tu perdón, no quiero reconocer el mal que he hecho. Y Dios lo único que no puede hacer es doblegar nuestra libertad. Eso sí que no puede, ¿no? Y por lo tanto, esa sería la manera como lo plantea Benedicto XVI. Y la otra manera es como lo plantea el Papa Francisco en la bula y dice, la justicia es dar a cada uno lo suyo, pero si yo solo doy a cada uno lo que entiendo que es suyo desde un punto de vista humano, ¿qué le pasa a una justicia que no tiene misericordia? Dice, la justicia que no es misericordiosa se vuelve cruel y acaba siendo inhumana. Por lo tanto, para que la justicia sea verdadera justicia, tiene que ser misericordiosa. La idea no es que la misericordia supera la justicia, sino que la misericordia hace que la justicia sea verdaderamente justa, que es muy distinto. Y entonces dices, ¿por qué? Porque, ¿dónde se juega la dignidad humana? ¿Qué es lo que nos hace cuál es el rasgo más distintivo de nuestra dignidad? Y es
ser amados por nosotros mismos. Es aquí donde se juega nuestra dignidad, ser amados por nosotros mismos. Por lo tanto, si hay que dar a cada uno lo suyo, solo seré justo si te doy amor. Si me siento que tú eres otro yo, y por lo tanto yo soy, ¿dónde está aquella pregunta que tantas veces ha hecho el Papa citando el Génesis? ¿Dónde está tu hermano?, le dice a Caín. Dice, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Y la respuesta es, pues sí, lo eres. Y por lo tanto, solo en la medida en que entienda que lo justo para ti es que sea misericordioso porque te debo amor y el amor es que te quiera por ti mismo y te sienta como otro yo, la verdadera justicia solo es justa si es misericordiosa. Esa es la primera parte. Y dice, ¿y qué pasaría a una misericordia que no es justa? Y pongo un ejemplo lo pondré con curas, de un cura que se escaquea, se va de vacaciones 3 meses, después muchos días no aparece a misa, y el otro que ahí todo el día pringa. Entonces ves que el que todo el día trabaja, tiene que hacer el trabajo del otro, todo el día se queja, y a un momento que llega un día delante el obispo y le dice, oiga, señor obispo, mire este cura, este es un impresentable, no hay derecho. Y el otro está allí y el obispo dice, va, tranquilos, a quereros, no pasa nada. Y no dice nada. ¿Cómo acaba la cosa? El que era un cara dura, ahora es triplemente cara dura. ¿Por qué? Porque resulta que paso de todo y encima me conceden la venia, todavía pasaré más de todo. Y el otro, que se siente un pringao, encima no se lo reconocen y no lo restituyen, entonces pringao por triplicao. ¿Qué he conseguido? La misericordia y sin la justicia hago un mundo cada vez más injusto, cada vez más inhumano. Por lo tanto, no puede haber una misericordia que no sea justa, y que eso es el gran debate, la comunión a los divorciados y la misericordia con las parejas rehechas y todo esto. Ahí está esta idea. Una misericordia que no es justa, en el fondo no es misericordia, es injusta. Cuando un confesor le dijera a un chaval que tiene problemas de adicción con el alcohol y que ves que cae, un día parece para que no sufra, que el pobre está sufriendo, digo, mira, en tu caso, yo te doy la venia de que te alcoholices de vez en cuando y tranquilo, voy a comulgar. ¿Le estoy haciendo un favor? Le estoy diciendo que vivir metido en el barro es bueno para él. Ya no le ayudo a salir de aquí, ya no le ayudo a salir de ese problema, ya no le ayudo a crecer. No le he hecho ningún favor, le he hecho una tremenda injusticia. Por eso la misericordia es tremendamente justa y exigente. Y así es como lo plantea el Papa Benedicto. Y entonces vendría el último punto, que es, hemos visto que Dios ya ha pagado todo, y por lo tanto la injusticia ha sido restituida, y que ahora es todo misericordia, pero ese Dios que es tan bueno, el día que te mueras, te presentas delante de él y te dice, mira, muy bien, pero una temporada al purgas por si acaso. O te vas a confesar y Dios, que lo ha perdonado todo y lo ha asumido todo, y terminas de confesar y te dice, un misterio el rosario. Y dice, ¿la has hecho? La princas ahora. ¿Cuál es el sentido de la penitencia? Dices, es un Dios que es muy bueno, pero un poquitín rencoroso. Y dice, hombre, ya que me has hecho pringar a mí, pues ahora pagas también tú un poquito. ¿Es un Dios un poquito rencoroso? Y la respuesta no puede ser que no. Pero la penitencia de la confesión y el purgatorio es la de un Dios que dices, bueno, tú también tienes que pringar un poco, tienes que purgar un poco, ¿no? Dice, ¿esa es la lógica de Dios? Y la respuesta es no. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y entonces la penitencia, ¿no?, es la lógica de un Dios que ama de una manera tremendamente delicada. Algunos me lo habéis oído, pongo siempre el ejemplo de un niño que ha roto un cristal en el colegio. Y el director llama a la mamá y le dice a la mamá, su hijo ha roto un cristal, venga usted al colegio. ¿Qué es lo que haría la mamá cuando se presenta delante del director y la saluda? Buenos días. ¿Qué es lo primero que diría la mamá? ¿Eh? ¿Es que pediría perdón?
Esas son las mamás de antes. Las de ahora pondrían una denuncia al colegio por tener un cristal allí, y encima buscarían dinero, y encima porque el chaval ha sufrido tanto del golpe, que entonces, estas son las de ahora. Pero las de antes, lo que harían es, mire, perdóneme, pero la mamá ha roto el vidrio. No le dirá la mamá al director, perdona mi hijo, no dice eso, dice, lo siento. ¿Por qué? Porque entiende que su hijo está de alguna manera en ella. Ella es la responsable del hijo y por lo tanto parte de esa responsabilidad es mía. Eso es lo que ha hecho Jesús en la cruz. Jesús en la cruz no dice a Dios Padre, ¿les perdonas? Jesús en la cruz le dice, yo soy todo el pecado del mundo, ¿me perdonas? Y Dios Padre que le dice a Jesús, pues si tú eres mi hijo, tu hogar es mi corazón. Al perdonar a Jesús, perdona toda la humanidad entera. Como el director al decirle a la mamá, mire, tranquila, no ha pasado nada, disculpada. Ha entendido que el director ha perdonado al pequeño. Pero entonces hay que pagar el cristal. Y entonces, ¿quién paga el cristal? Pues la mamá. ¿Quién ha pagado nuestros cristales? Jesús, muriendo en la cruz. Ha pagado él. Y ve el niño que la mamá abre el bolso, saca el monedero y empieza a sacar billetes. Empieza a sacar billetes. Y ve que eso le va a costar mucho a la mamá. Y el niño saca 20 céntimos del bolsillo. Y le dice a la mamá, mira, la mamá tiene que coger los 20 céntimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque si no le hago asumir la responsabilidad de sus actos, hago un niño deseducado, irresponsable, que nunca entenderá la verdad de sus actos. Le deshumanizo. Y por lo tanto lo tengo que coger. Y el segundo motivo, porque si no lo cojo le estoy diciendo al niño que lo que tú me ofreces de tu parte no sirve absolutamente para nada. Y por lo tanto lo que te estoy diciendo es que te estoy ninguneando. Tú no tienes nada que aportarme a mí. Pues Dios, que es quien más nos ama, cuando nos presentamos delante de Él y le decimos, lo siento, o bien en la confesión, o bien cuando nos presentemos el día que nos morimos, nosotros veremos toda nuestra vida y las consecuencias de nuestros actos y todo lo que Él ha pagado. Y sacaré 20 céntimos y le diré, Jesús mío, ¿yo puedo hacer algo por ti? Y Jesús me dirá, ¿de verdad me ayudas? Y como es quien más me quiere, no me va a ningunear, no va a menospreciar y va a valorar lo que yo estoy haciendo por Él como un acto de amor por Él, que Él lo hace como un acto de amor por mí. Me va a valorar. Me va a decir que soy importante, que yo tengo algo que ofrecerle. Y entonces va a aceptar mis 20 céntimos. Y eso es el sentido de la penitencia en la tierra y del purgatorio en el cielo. Por eso no lo vivo como una amargura, lo vivo como un gozo de poder amar. Quien lo vive con amargura no ha entendido ni la penitencia en la tierra, ni lo que será el sentido del infierno, el purgatorio. El purgatorio se sufre, pero se sufre con gozo y con esperanza, porque Dios está valorando lo que yo estoy dándole a Él. Y entonces dices, ¿quién se ahorra el purgatorio? Aquel que cuando saca los 20 céntimos, Jesús le dice, mira, con todo lo que has hecho tú por mí en la tierra, hiciste esto y esto y esto, es tanto lo que has hecho por mí, que es mucho más que estos 20 céntimos, para arriba. Y entonces te ahorras el purgatorio sin que te ningunee ni te menosprecie. Esa es la lógica del sentido de la penitencia. Pero claro, cuando uno tengo 2 minutos, y así explico la indulgencia, y entonces viene y dices, ahora he entendido el sentido de la penitencia, ¿no? Y entonces dices, ¿y las indulgencias qué significan? Y es muy bonito el sentido de las indulgencias a la luz de esa lógica del amor y de la misericordia, que es, un día me explicaron el cielo y el infierno, en un PowerPoint me llegó en el correo, donde se veía el cielo como un gran banquete espectacular, todo el mundo contento poniéndose las botas. Y el infierno, el mismo banquete espectacular y todo el mundo amargado. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando Dios nos resucite con nuestra carne, dice, nos va a resucitar como los muñequitos del Playmobil. ¿Sabéis cómo son? Que no tienen codo. Son muñequitos que, claro, no tienen codo, no pueden doblar el brazo.
Entonces en el purgatorio, en el infierno, como todo el mundo es un egoísta y mira por sí mismo, ven el banquete, cogen la puta y no se la pueden comer, y están todos amargados porque no pueden comer ese banquete. En cambio, en el cielo, cuando yo veo que tú vas a querer esto, como tú no te lo puedes comer, el amor hace que yo sea tus brazos. Y entonces me da igual no tener codo, como me da igual no tener brazos. ¿Por qué? Porque el amor hace que tú eres mis brazos. Pues de la misma manera que hay la pena y la culpa, yo lo explico, con el pecado de robo se ve muy claro. Imaginaos que alguien nos entra en la parroquia, os roba el cepillo, se emborracha esa noche, lo gasta todo y por la mañana viene arrepentido. Padre, lo siento, le he robado todo esto. Y era la hucha de las obras, por lo tanto estaba, no había vaciado en toda la semana, ¿no? Y podía haber 500 euros. Y entonces viene arrepentido, padre, lo siento. Y tú le dices, bueno, tranquilo, perdonado. Pero tienes que devolver los 500 euros. Lo he gastado todo. Digo, pues tendrás que espabilarte para devolvérmelos. La culpa ha sido perdonada, tranquilo, perdonado. Pero hay que pagar la pena. Yo tengo que devolver la injusticia cometida, que sabemos que lo ha cometido Dios, pero nosotros tenemos que devolver esos 500 euros. Y entonces, pues bueno, me pondré a trabajar y de lo que voy ahorrando se lo voy pasando. Y entonces, pues voy trabajando, voy devolviendo 20 euros un día, 20 euros otro día, 30 euros otro, y cuando llevo 200 viene un amigo que me ve que estoy súper apurado y me dice, veo que no puedes acabar de pagarlo o te está costando mucho, fruto de mi amistad, yo tengo ahorrado, toma, yo pago lo que falta. Eso es la indulgencia. Yo pago lo que te falta. Ese yo pago lo que te falta es tus brazos. Tú eres mis brazos. Y puedo contar con tus brazos para redimir toda la pena que queda, que es las obras de Cristo, de María y de todos los santos y el bien que hacemos todos. Y entonces la indulgencia es la manera que la Iglesia tiene de decir, ¿cómo sé que me puedo apropiar de todo lo que me falta? De la bondad, del bien y de la santidad de todos los miembros de la Iglesia. Pues la Iglesia canaliza todos esos brazos que han contribuido a poder restituir lo que falta a través de las obras indulgenciadas. Y dice, quien hace esto, que sepa que se puede apropiar del bien de toda la Iglesia, de lo que habéis incluido cada uno de vosotros, se lo puede apropiar para restituir lo que le falta de la pena. Y así, eso es la indulgencia plenaria. Y por lo tanto, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia no es más que tomar conciencia de la comunión de los santos, donde vosotros sois mis brazos y cuento con vosotros. Eso tiene, y acabo, dos enormes actitudes del corazón. La primera, el profundo agradecimiento. A todos aquellos que hacen posible, empezando por Cristo el primero, la Virgen y los santos, para que yo pueda simplemente pasando la puerta santa, tener la certeza, en la medida que en mi corazón haya esa disposición, de decir, yo no debo restituir porque cuento con tus brazos, porque tú eres otro yo. Y a la vez viene la segunda, que es la enorme responsabilidad, gratitud y responsabilidad. Que si yo no lucho por ser santo, si yo no contribuyo con mi servicio, si yo soy un egoísta, un soberbio y no aporto a la santidad de la Iglesia, estoy impidiendo que otros puedan contar con mis brazos. Aquel punto de camino tan bonito del que tú y yo nos comportemos como Dios quiere, depende muchas cosas grandes en esta vida. Pues ese sería el sentido de justicia, misericordia, la penitencia, las indulgencias, ¿no? Cómo a la luz del amor uno puede entender esa dinámica con la que Dios pues ha querido mostrarnos la ternura de su corazón. Muy bien.